Y en esta ocasión, doctor Samuel Pagán, quisiera que platiquemos, que conversemos sobre el tema de la veracidad de la Biblia, el contenido de la Biblia. ¿Cómo puedo estar seguro de que la Biblia que yo tengo en mis manos hoy, que yo leo, es fiel a la original? Muy bien, muy bien. Para mí es un placer dialogar de estos temas, especialmente ese ángulo de la traducción y de la fidelidad. Por los años 700 y temprano en el 1800, hubo un movimiento misionero que desembocó en las sociedades bíblicas. Y desde temprano, en el siglo XVII, siglo XVIII, las sociedades bíblicas se han preocupado, en primer lugar, por distribuir la palabra del Señor. Y cuando llegan a las Américas, no solamente se preocupan por distribuir la palabra del Señor, sino por traducirla a los idiomas que se habla en las Américas. En ese esfuerzo de llevar la Biblia a las comunidades, también tiene un esfuerzo por no llevar cualquier Biblia, sino las Biblias que sean fieles a los manuscritos originales. Entonces, en ese esfuerzo se estudian manuscritos, se evalúan diversos manuscritos. Hay una ciencia que se conoce como la crítica textual, evalúa los manuscritos y de ahí aparecen los documentos que vamos a traducir tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Sí. No tenemos lo que escribió Pablo de su mano. O sea, el original. El original no lo tenemos. Tenemos copias de copias de copias. Por eso es que buscamos que esas copias que tenemos el día de hoy vayan lo más atrás, lo más cercano de Juan o lo más cercano de Lucas, de forma tal que el estudioso de la Biblia del día de hoy sepa que está leyendo lo que dijo Jesús de Nazaret, no lo que nosotros pensamos que pudo haber dicho, sino estamos lo más cerca. Al evento. Al evento, al dicho, a la enseñanza de Jesús, de Pablo o de Juan. Y eso me hace pensar en que yo sé que hay personas, y yo he tenido esta pregunta también, que dicen, ok, Jesús vivió en este tiempo, hace 2000 años más o menos, y Él habló, Él dijo estas cosas, pero ¿cuánto tiempo pasó desde el momento que Él dijo, Él habló, los evangelios, y cuando se escribieron los evangelios? Muy bien, mira, Jesús debe haber, su ministerio duró, algunos piensan 3 años y medio, 3 años alrededor, y murió alrededor del año 30. Y luego del año 30, de la muerte, la crucifixión y la resurrección, hubo un periodo de más o menos 10 años, 8 años, 12 años, donde los dichos de Jesús se pasaban de generación a generación de forma oral. Entonces hemos descubierto que habían dichos de parábolas, grupos de parábolas que se agruparon. O grupos de milagros que se agruparon. Y ya por el año 50, ya nosotros tenemos los primeros escritos de Pablo. Y luego al final de los 50, 60, primero tenemos los primeros evangelios. Entonces, lo que me dice la gente, empezaron a escribirse casi 30 años, 20, 30 años después de Jesús. Pareciera un poco tarde. A lo que yo le digo, no, sino que esas tradiciones orales se iban guardando con mucha fe. Recuerda que en un momento donde no había mensajes de texto, no había teléfonos inteligentes, la memoria jugaba un papel protagónico. Entonces se recordaban los dichos de Jesús. Por eso es que el día de hoy, cuando estudiamos los dichos de Jesús, y alguien me pregunta, ¿cuál es lo último, lo más cercano, lo más que podemos confiar? Son las parábolas. Porque las parábolas eran cortas. Las historias. Se memorizaban, los poemas. Se memorizaban y por eso es una garantía de que estamos en lo más cercano de Jesús de Nazaret. ¿Cómo cuántos manuscritos o copias del Nuevo Testamento tenemos? Muchas. Muchas. Hay algunos estudiosos que piensan que hablan de más de completos de 10,000, algunos piensan más. Que existen. Algunos son repeticiones de otros manuscritos, pero hay bastantes manuscritos. Por ejemplo, cuando Reina y Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera tradujeron el texto bíblico,
tenían 5 o 6 manuscritos. 5 o 6 Porque manuscritos. eso era lo disponible en aquel momento. El día de hoy tenemos más manuscritos, por eso es que hay estudiosos que se dedican a identificar las familias de manuscritos para optimizar el proceso que se conoce como crítica textual y que puedan los creyentes el día de hoy tener la seguridad de que cuando están leyendo el texto de Reina Valera y están leyendo la Nueva Versión Internacional, no están leyendo lo que se le ocurrió al traductor presentar, sino lo que está más cercano disponible a la palabra de Dios, lo que se conoce en el mundo de técnicos y a los predicadores y las predicadoras que nos ven, que se conoce como la ipsísima verba. Es decir, la palabra de Jesús más cercana a lo que él habló. A lo que él habló. Para la audiencia que quiere conocer más de la Biblia y tal vez no tiene los recursos o no se le da por estudiar a ese nivel tan técnico, ¿qué le puede decir usted a la audiencia que dice, puedes confiar en la veracidad de la Biblia? Y tal vez pregunten, ¿qué versión de la Biblia debo estar leyendo? Mira, tarde o temprano, en todas las entrevistas me dicen, ¿cuál es la mejor de todas las versiones? Y yo contesto muy correctamente la que usted esté leyendo. Porque si le está leyendo, revela algún apetito, algún deseo por crecer. Una vez dicho eso, le digo, pero no confine sus estudios bíblicos y su sermón y su análisis exegético a una sola versión. Si usted, pues, si tiene la facilidad de estudiar griego y hebreo y arameo, pues gloria a Dios por eso. Pero si no, tenga más de una versión. Porque al tener más de una versión, ve las sutilezas del lenguaje. No es un problema tener tantas versiones. Es una bendición que Dios nos ha concedido tener diversas traducciones de la Biblia. Yo tengo un colega en la Sociedad Bíblica que dice que la Biblia es el único libro que uno lee y el autor se le sienta al lado. Puedo decir que uno de los mensajes principales se articula en las cartas paulinas, que dice que Dios en Cristo estaba reconciliando al mundo. Y por eso es que los creyentes le dicen a la humanidad, reconciliaos con Dios. El mensaje fundamental de la Biblia para la sociedad contemporánea es que comience un nuevo diálogo con lo eterno. Un diálogo con el representante de los valores transformacionales en la vida. Una conversación íntima con el Dios que tiene la capacidad de modificar las conductas, de ayudarnos a revisar nuestras prioridades. Yo creo que ese es el mensaje pertinente para la sociedad contemporánea, una sociedad de sospecha, que está buscando verdades, que está buscando ángulos, donde está buscando espiritualidades independientemente de Dios. Nosotros decimos, sí, hay espiritualidades verdaderas, pero las espiritualidades verdaderas están relacionadas con el Espíritu de Dios, el Espíritu verdadero. Doctor Samuel Pagán, muchísimas gracias por su tiempo, por compartir su conocimiento con nosotros, con la audiencia y ayudarnos a discernir la importancia de la Biblia. Gracias por la invitación, gracias a todas las personas que están al tanto de nuestra imagen y de nuestra voz. Y como diríamos en hebreo, leit raot. ¿Qué quiere decir? Significa hasta la vista, hasta un nuevo programa, hasta un nuevo momento de encuentro para la mismísima gloria de Dios. Así es, muchas gracias. Seguimos con más en Club 700 Hoy.